Ustedes no son mis enemigos. Yo no tengo ningún enemigo. Los que son veteranos del canal sabrán de sobra que el arco de Egghead nunca me ha terminado de gustar. Sin embargo, en estos últimos capítulos la cosa ha mejorado considerablemente. Pero, ¿cuáles son las razones por las que creía que era mal arco en un principio? ¿Qué ha ocurrido para que ahora considere que no es tan así? ¿Acaso ver el pasado de Kuma me evangelizó? Descúbrelo ya mismo en este video, así que sin darle más vueltas a esta intro, hoy analizaremos la actualidad del arco de la Isla del Futuro. Bien, para empezar el video siempre es bueno dar un poco de contexto del por qué no me estaba gustando este arco, y una de las razones principales fueron las problemáticas tan poco interesantes que nos plantearon en su momento. Y es que, para los que no se acuerden, hubieron unos cuantos capítulos en donde se nos fue desarrollando toda la problemática del traidor dentro de la isla. A día de hoy sabemos que fue York, pero en su momento Oda se guardó la identidad del traidor durante varios capítulos en donde vimos cómo los Serafín se peleaban contra los sombreros de paja, y donde también, de alguna manera que incluso a día de hoy desconocemos, Vegapunk fue secuestrado. El problema con toda esta parte del arco es que Oda quiso hacer una especie de etapa de suspenso en el mismo, ya que hizo que los Mugiwara y los satélites se separaran para investigar, pero este decidió centrarse en otras cosas como en la pelea de Luffy contra los Chokubukai en lugar de desarrollarnos más el misterio, el cual al final se basó enteramente en sacarnos de escena a York la mayor parte del tiempo, para así hacernos pensar que sería demasiado obvio que fuera ella y que la descartáramos de los posibles traidores. En pocas palabras, la gente descartaba a York creyéndose que esto iba a ser mucho más interesante de lo que realmente fue, razón por la cual casi nadie teorizaba que fuera ella, ya que al hacerlo no tendría ningún punto interesante más allá de su ausencia. Pero bueno, he de decir que esta fue una situación extremadamente desaprovechada, ya que teníamos a personajes como Nico Robin, a quien le ha faltado bastante protagonismo últimamente, o la recién añadida en el bando bueno Stussy, las cuales podrían haber aportado un montón a la resolución del misterio, debido a que una literalmente formaba parte de una organización llena de superespías del gobierno, y la otra era una arqueóloga que tenía años de experiencia trabajando desde las sombras, es decir, dos activos increíblemente poderosos al momento de investigar un acontecimiento. Pero por alguna razón Oda prefirió centrarse en hacer que viéramos como Rob Lucci y Luffy hacían una alianza que al final terminó en traición. Vaya, a la increíble cantidad de 0 personas les sorprendió este giro, y también en desarrollarnos tramas externas a la problemática de la isla, de las cuales hablaremos un poco más adelante. Pero de momento quédense con la idea de que todo ese peo del traidor fue desarrollado durante unos cuantos capítulos. Posteriormente se reveló quién era, cosa que no terminó de convencer a nadie, ya que tanto las razones que tenía York como la forma en la que llevó a cabo la traición en sí misma son como mínimo cuestionables, si tomamos en cuenta que llevaba meses filtrando info estando conectada a una base de datos en la que compartía sus experiencias con el resto de satélites. Vamos, que había que ser bien imbécil para no darse cuenta de lo que estaba haciendo. Y por si fuera poco, a pesar de que Oda se tomó todo el tiempo que quiso para desarrollarnos toda esta mamada, incluso alargando capítulos mostrándonos a Luffy intentando golpear a niños morenos sin ningún tipo de éxito, un día se dio cuenta de que le estaba aburriendo escribir toda esa vaina y decidió sacarnos de la isla para ver otras cosas, y cuando regresamos nos metió un timeskip que nos impidió ver cómo todo eso se solucionaba. Y ojo, con esto yo tengo sentimientos encontrados, ya que a mí personalmente me gustó esta decisión, más que nada porque nos saltamos un conflicto que no me estaba gustando para nada por cómo se desarrollaba, cosa que le aplaudiría a Oda, de no ser porque fue él mismo quien se encargó de desarrollarlo de una forma sumamente cuestionable. Pero bueno, seguramente aquí vendrán muchos abogados de Oda, sí, así les llamo a todos los que defienden todos los sinsentidos que vemos en One Piece, a decirme que toda la resolución del conflicto la veremos en un flashback más adelante dentro de la historia, porque Goda es God y no se le escapa nada. ¡Goda lo hizo de nuevo! Y bueno, yo con conocimiento de causa les responderé con el SBS número 105 en la mano, en donde se aclararon un montón de cabos sueltos de Wano que Oda decidió no cerrar porque no le dio la gana en su momento. Y entre ellas estaba la problemática de las Smiles, cosa que se nos desarrolló un montón dentro de ese arco, pero que nunca se llegó a concluir dentro de la narrativa. Y esto obviamente está mal ejecutado, ya que son cierres externos a la narrativa en donde se plantearon sus respectivas problemáticas. Pero en fin, ya que habíamos mencionado el timeskip de un día, como bien mencioné antes, a mi parecer esta fue una decisión bastante rara del autor, tomando en cuenta que se invirtió mucho tiempo en un conflicto para luego resolverlo fuera de cámaras. Sin embargo, yo en su momento mencioné que esta decisión fue God, ya que por fin veríamos la parte interesante de la trama de la isla de Egghead, cosa en la que el propio manga me dio la razón, puesto que la introducción de Saturno y Kizaru a la problemática al menos dieron cosas interesantes de las cuales hablar, cosa que no sucedía antes. Y por si eso fuera poco, luego viene el Goda y se saca de la manga el flashback de Kuma, que
dejando de lado la vendida de humo que se mandó con lo de God Valley, es simplemente increíble, ya que trabaja la tragedia como nunca lo había hecho antes, dándole así trasfondo tanto a él como a Ivankov, dos personajes que dejaban muchísimo que desear antes de que todo esto se mostrara, así como también construyéndonos de una buena manera a Bonnie, quien al ser la hija de Ginny que posteriormente adoptó Kuma y por la cual entendemos que se sacrificará eventualmente, ahora tiene una base muy buena con la que puede ir evolucionando de cara a lo que nos queda de historia. Y es que con Bonnie debo mencionar también que en su momento me quejé un montón por ella, esto debido a que los comportamientos que tenía dentro de la isla hacían que la trama se atrasara aún más, y justo cuando por fin la cosa se iba a poner interesante con ella, que fue cuando se metió en los recuerdos de su padre, nos la quitaron completamente de la trama. Ahora, tras ver la situación y entender que es una niña de 12 años en el cuerpo de una adulta, debo decir que su comportamiento dentro de Egghead fue completamente congruente. No se puede pedir que alguien con esa edad mental no sea impulsivo al tener a su padre en la situación en la que estaba, así que obviamente respecto a la problemática de ese personaje, Egghead mejoró un montón. Pero hablando de mejoras, antes mencioné que los villanos son más interesantes, y es que si comparamos la parejita de Rob Lucci y York que tuvimos al principio del arco con la de Saturn y Kizaru que tenemos ahora luego del timeskip, no hay por dónde agarrarlo. Al menos esta última está haciendo algo. Si bien es cierto que Saturno es un vendehumo, porque no debemos olvidar que junto a sus otros panas dejó que se escaparan tanto Guapol como Sabo de Mary Joyce luego de que se enteraran de la existencia de Imu, simplemente porque un anciano discapacitado le hizo una cortina como si estuvieran jugando básquet. Increíble. Y que aparte la superioridad que está mostrando actualmente se debe a que convenientemente los personajes con Haki del Conquistador que le pudieran enfrentar fueron sacados de escena, al menos su participación en el arco está siendo lógica y como mínimo creíble. Por otro lado, Kizaru, a pesar de que le duró a Luffy la nada envidiable cantidad de un puñetazo recibido, yo nunca había visto un hombre jalando una trompa tan duro. Al menos nos dejó un enfrentamiento accidentadamente interesante de ver, por definirlo de alguna manera, ya que eso fue más una persecución que otra cosa, pero bueno. Si comparamos esto al dúo de disparates que fueron en su momento York y Lucci, es que obviamente habría una mejoría, ya que Lucci nunca dejó de ser la representación del meme de la realidad completamente alterada, es decir, daba más risa que miedo. Además, este solo sirvió como excusa para que Luffy usara su quinta marcha al frente de Vegapunk y que este nos diera su teoría pedorra acerca de las Akuma no Mi, cosa que muchos toman como una gran revelación, a pesar de que es simplemente una hipótesis que ni siquiera está bien explicada, ya que lo que nos dijo no tiene nada que envidiarle a un poema de Paulo Coelho o una canción de Ricardo Arjona. Pero bueno, volviendo a los villanos, dejando de lado al ridículo de Lucci, también está York, que para no repetirme con lo que dije antes, digamos que es el peor traidor escrito por Eiichiro Oda. Imagínense lo deficiente que tiene que ser como para que hasta Rob Lucci sea mejor traidor que ella. Pero, ¿qué estoy diciendo? Si el Rob Lucci de Water 7 era God. Pero bueno, como conclusión a este tema, obviamente los villanos que tenemos ahora son mucho mejores que los que tuvimos antes del salto temporal de un día en la isla. Y ya que hablamos mucho de la isla, creo que es buen momento para salir de ella, puesto que una cosa sumamente curiosa que tiene este arco es que mejora un montón, pero solo cuando salimos de la isla en donde se desarrolla. Es increíble que mucha gente, entre ellos yo me incluyo, prefiera ver lo que sucede afuera del lugar de los hechos en lugar que lo de adentro, cosa que a mi parecer es de tener sentido común si tomamos como ejemplo lo visto hasta ahora, es decir, a Shanks bajándose a Kid de un machetazo intergaláctico en Elbaf, a Garp invadiendo Hachinosu y peleándose contra un ex almirante de la marina para salvar a Kobe, a Barba Negra papeándose a Lo de la forma más traicioneramente God que podríamos ver, el contexto completo de la invasión de Mary Joyce por parte del ejército revolucionario y sus posteriores acciones y consecuencias, o a la maldita mejor organización de One Piece. Sí, hablo de la recién establecida Cross Guild. Obviamente Egghead se vuelve increíble cuando salimos de la isla, y esto es algo que mucha gente no ha terminado de entender cuando me escucha o me lee criticando el arco. Muchachos, cuando decía que Egghead era sumamente aburrido, siempre me refería a lo que sucede dentro de la isla. De hecho, siempre que he podido he dicho la broma de decir que se viene Godhead cuando salimos de ese lugar. Y una prueba de que tengo razón al decirlo es que ha habido una clara mejoría a nivel de escritura ahora que estamos dentro de un flashback en donde salimos de la isla del futuro nuevamente, ya que las conveniencias narrativas han bajado en cuanto a cantidad si comparamos lo que estamos viendo en este flashback de Kuma con respecto a lo que vimos antes de que él mismo se nos mostrara. Y esto no es una casualidad, y si comparamos todo esto con los guionazos cochinos que tuvimos que ver antes de que saltáramos un día dentro de la isla, la mejoría está aún más evidente. Pero en fin, como conclusión, el arco de Egghead ha remontado muchísimo en estos últimos capítulos posteriores al salto temporal, cosa que no es tan difícil, ya que lo primero que vimos previo a eso dentro de la isla no había por dónde agarrarlo, tanto así que el propio autor tuvo que saltarse todo ese disparate para centrarse en lo que realmente importaba del mismo, que es básicamente lo que estamos viendo ahora. Pero bueno, igual me estoy dejando de lado muchas otras cosas, como lo desaprovechado
desaprovechados que han estado tanto los Mugiwara como los satélites de Vegapunk en el mismo, o la escasa cantidad de información revelada por parte del científico tomando en cuenta que es el tipo más inteligente de su mundo. Pero eso ya sería entrar en detalles que se podrían discutir en otra oportunidad. ¿A ustedes qué les está pareciendo este arco? Déjenmelo en la caja de comentarios. Por aquí les dejaré más de mi contenido. No se olviden de darle al botón de me gusta y suscribirse para que no se pierdan mis siguientes videos, los cuales saco a diario. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.